Acá. Ahí. Ahí está. Ahí está. Sí. Ahí está. Bueno, gente, buen día a todos. Ya me parece una hora prudente de empezar. Habíamos puesto... un segundo. Habíamos puesto a las 10, ya son 17. Bueno, yo les quería agradecer por el hecho de estar acá. A nosotros nos llegó la propuesta CAFMA de Julieta y de Adriana sobre este tema. Este tema nosotros lo hemos hablado mucho, muchas veces surgió y siempre quedamos en ver cómo le podemos encontrar una manera de actuar en las empresas y colaborar desde CAFMA para avanzar en este sentido. Después le propuse a Victoria para reforzarlo en ADIMRA, de trabajar juntos, de evitar solapamientos, y bueno, acá estamos. Entonces, bueno, les agradezco la presencia. Victoria, te doy la palabra. Gracias, Carlos. Bueno, como decía Carlos, la idea, con CAFMA venimos trabajando activamente en los temas de exportaciones, y por eso, bueno, aceptamos la invitación que nos hicieron de sumarnos también a esta charla y poder abrirla a otras empresas del sector que pudieran tener también interés en el tema. Como ustedes saben, desde la entidad estamos a disposición para poder asistirlos y brindar distintos tipos de servicios vinculados con el comercio exterior. Nos parece que este tema es muy interesante en este mundo tan incierto y con tantas dificultades. Entonces, bueno, por eso es que también nos sumamos a esta propuesta, y como siempre quedamos a disposición para, con posterioridad a la charla, obviamente van a tener los contactos de Adriana y Julieta, pero bueno, cualquier otra consulta o interés que tengan en los temas de comercio exterior, saben que pueden contactarnos y que con gusto vamos a asistirlos. Bien. Bueno, yo en parte de United Risk les agradezco a ADIMRA y a CAFMA por abrirnos las puertas de su institución, por su compromiso en acompañar el desarrollo del sector, y entendemos un poco, bueno, esta oportunidad que nos brindan en el día de hoy de poder acercarles a todos ustedes un instrumento que entiendo y que entendemos tiene que poder ayudar a todos aquellos que estén mirando un poco con interés el desarrollo de sus exportaciones. Queremos agradecer al equipo de ProPymes por habernos acercado también un proyecto y confiado en nosotros, en poder desarrollar y escuchar una inquietud que también estaba dentro del sector, y que junto con COFAS, que es una de las compañías de seguro que hoy nos está acompañando, y gracias también a la flexibilidad que han tenido, pudimos dar forma y encontrar una opción que va a permitir el acceso a este instrumento a muchas más empresas, y que a lo largo del encuentro de hoy les vamos a ir contando de qué trata. United Risk Consultant es un broker internacional especializado en seguro de crédito con una trayectoria de más de 40 años, que tiene su base en Dallas, pero que también tiene o está trabajando en México, Colombia, Uruguay, y acá en Argentina, representado o liderado por Adriana González, con quien tengo el honor de poder estar trabajando y desarrollando o acercando este instrumento a todos ustedes. Adriana tiene una trayectoria y una experiencia en este instrumento que hoy nos permite poder decir, bueno, que estamos en manos de expertos en quienes podemos confiar un poco su recorrido a la hora de hacer uso y mirar estas herramientas. Así que bueno, Adri, yo te doy la bienvenida para que des comienzo al encuentro del día de hoy, y que, bueno, por supuesto esperamos pueda ser dinámico y que ustedes tengan acceso a través del chat de ir haciendo todas las consultas que puedan ir surgiendo, y que al final de la charla posiblemente tengamos un espacio para poder ampliar y ir contestando las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, Adri. sí, empezamos. Dale, gracias. Bueno, para los que no me conocen, yo voy a hablar desde básicamente mi experiencia en la herramienta que hoy les queremos proponer, que es el seguro de crédito. Tengo más de 20 años de estar trabajando con seguros de créditos, no solamente acá en Argentina, sino también en otras partes del mundo, así que creo que yo encantada de brindarles mi experiencia
en esto, y creo que hoy en Argentina tenemos compañías excelentes, y la que nos apoya hoy fuertemente en este tema, como es COFAS, aún más. Así que, bueno, esperemos que ustedes también se les despierte el interés por lo mismo. Bueno, un poco la idea es plantearles a ustedes qué es lo que ha pasado. Como todos sabemos, el tema de la pandemia nos ha llevado un año de cierres de las empresas, y donde desde fin del año 2020 hasta ahora hemos tenido reaperturas desiguales, todas las medidas que han sido tomadas por los gobiernos en todos los países del mundo han tratado de amortiguar el golpe de lo que fue la pandemia, pero no han podido evitar la recesión. Y la realidad es que nos encontramos con un mundo más empobrecido, y esa es un poco la idea que les quiero dejar. El mundo cambió, el mundo hoy está más empobrecido, y tenemos hasta una inversión que es inferior a la que se venía manifestando. Entonces, si bien siempre hay riesgos con los que el empresario tiene que convivir para obtener su ganancia del día a día, en un mundo más empobrecido lo que tenemos que hacer es extremar las medidas para tratar de minimizar esos riesgos, ya que la situación financiera y económica global se deterioró. Entonces tenemos que tratar de convertir esas incertidumbres en oportunidades. Y si bien tenemos hoy para todos aquellos exportadores una serie de riesgos que tiene que prestar atención, como el riesgo de mercado, los riesgos catastróficos, el riesgo de la devaluación del transporte, hoy nos vamos a centrar en uno de los riesgos, que es el riesgo de impago, que en el caso de una exportación no solamente abarca el riesgo comercial del comprador, sino también abarca el riesgo del país del comprador, o sea, el riesgo político, cómo está el país del comprador. En realidad, ¿qué es lo que llamamos riesgo de impago? En realidad, todo aquello que vendemos a plazo. Cuando hay un plazo, o sea, cuando hay más de 0 días, ya tenemos un riesgo de impago. A mayor plazo, obviamente que mayor riesgo. Y todo también tiene que ver con el Incoterm en el que estoy vendiendo. Por supuesto que en un Incoterm POP, donde dejo mi mercadería prácticamente al lado del buque, mi riesgo de impago empieza ahí, porque ya no puedo ni siquiera manejar la entrega del material. Entonces, ¿qué es el riesgo de impago? Es cuando una de las partes incumple el compromiso de pago por razones financieras. ¿Qué razones pueden ser estas? Pueden ser 3 razones: una insolvencia de derecho, una insolvencia de hecho y un riesgo político. En la insolvencia de derecho es cuando una autoridad administrativa o judicial declara la imposibilidad financiera y económica de pago del deudor. Debe mediar una medida judicial. Es el equivalente a lo que conocemos acá en Argentina, la quiebra, el concurso, el Chapter 11 en Estados Unidos, la ley 1116 en Colombia. O sea, debe haber una medida judicial de por medio y abarca a todos los acreedores. En el caso de una insolvencia de hecho, no. La insolvencia de hecho es cuando el deudor nos deja de pagar porque no nos atiende el teléfono, porque nos encontramos que aunque cerró la persiana y ya no atiende más. Digamos, cuando tiene un problema de que no paga durante un tiempo determinado. Y el riesgo político es cuando el país en el que está localizado el comprador le impide pagar. Ya no depende de la voluntad de mi cliente de pagarme, sino que el país en donde está radicado le impide hacer la transferencia o convertir su moneda a la divisa en la que tiene el contrato con nosotros. ¿Qué es lo que están excluidos de estos riesgos de impago? Están excluidos todas las discrepancias de tipo comercial o de reclamos logísticos o de calidad. Esos reclamos no están incluidos dentro de lo que uno dice riesgo de impago. No obstante,
ya vamos a ver que hay algunas opciones dentro de la póliza, algunos endosos, que me permiten canalizar algunos impagos por esos motivos dentro de lo que es la póliza y contemplarlos como, digamos, un acompañamiento de la compañía de seguros para tratar de dilucidar si se trata de un riesgo de impago final o de por cuestiones financieras o por una cuestión comercial. ¿Qué es lo que pasó en el mundo? Ahora vamos a ir al mundo y qué es lo que pasó después de esta pandemia. Como dijimos, hay todo un deterioro de la calificación de los países se volvieron más pobres. Y si bien hay recomposición en los sectores, es desigual, como dijimos, la inversión privada, digamos, bajó, hay desigualdades en los países, y precisamente en las insolvencias comerciales, ahora dentro de las empresas, lo que hemos visto es que en el 2020 no se dieron todas las insolvencias y las pérdidas que se esperaban. En realidad se trataron de ocultar a través de todas las ayudas que hicieron los gobiernos. Ahora bien, ¿qué es lo que se espera? Que en el 2021 y 2022, a pesar de que empezaron a trabajar, muchas de las empresas tienen que empezar a devolver las ayudas que les dan los gobiernos. Y entonces es como que allí, durante el 2021 y 2022, van a tener que empezar a reactivarse y devolver esos préstamos que recibieron, y hay que ver cómo reaccionan ante el mundo y cómo va evolucionando la situación de cada uno de estos países. Es allí donde los estudios en este caso de las compañías de seguro, están previendo que respecto al último año, que ha sido el 2019, que se puede decir como un año cuasi normal, se esperan entre un 13 y un 27% de insolvencias que vayan a tener. En este gráfico estamos viendo cómo es la situación, cómo ha sido la situación de los países antes de la pandemia y después de la pandemia. Este estudio lo hacen compañías de seguro en el mundo, casi todas las compañías más grandes los hacen, las que son especialistas, y también las calificadoras de riesgos. Y acá lo que miden es, bueno, la probabilidad que tienen las empresas que están radicadas en cada uno de estos países de no pagar a la hora en la que deberían pagar, ¿no es cierto?, a sus exportadores. Fíjense ustedes que este análisis es por colores y por categoría. Arranca con la categoría verde oscuro, que es una categoría de riesgo bajo, donde hay una baja probabilidad de ocurrencia de una imposibilidad de pago, hasta un color terracota, donde hay sí una posibilidad muy cierta de que un cliente radicado en un país de riesgo extremo es muy probable que no pueda pagar. Como dijimos, como consecuencia de las decisiones del país en el que está radicado, o de la situación económica imperante de ese país, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que antes de la pandemia, Estados Unidos, Canadá, Europa occidental, Australia, eran países donde el riesgo era muy bajo, y en marzo del 2021, que es la última medición que tenemos acá, en realidad esos países, a pesar de no tener un riesgo malo, de tener un riesgo satisfactorio, tienen un color verdecito que no es el verde oscuro que tenían en el comienzo del 2020. Lo mismo en el caso de Argentina y Brasil, digamos, en nuestro caso, fíjense que teníamos una condición que era B, era livianamente alta, y hoy tenemos un riesgo bastante alto, muy alto. Lo mismo pasa con Brasil. Es decir, que en realidad todos los países, o la mayor cantidad de los países, han sufrido un deterioro en su situación económica financiera. Y esto se ve en las exportaciones de Argentina. Si nosotros hoy vemos qué es lo que exportábamos, y a los países que exportábamos en el 2019, prácticamente son los mismos a los que terminamos exportando en el 2020. Sin embargo,
Acá podemos ver en la gráfica que en el 2019 exportábamos un 44% a países de riesgo medio y un 10% solamente a países de riesgo alto. Esos mismos países, en el 2020, a los que les seguimos exportando, se transformaron en riesgo alto un 30%, y se achicó básicamente el riesgo medio. Los riesgos muy altos y extremos prácticamente continúan siendo los mismos. Quiere decir que en estadísticas del INDEC, fíjense ustedes que 60 países identificados en las posiciones como exportadores, como exportaciones, un 47% deterioró su riesgo país. Esto nos lleva a pensar de que tenemos que hacer algo, justamente, y lo que podemos hacer es gestionar sobre el riesgo crediticio, que no es ni más ni menos que tratar de minimizar el incumplimiento en los pagos y de mantener el riesgo de cobro dentro de lo que son niveles aceptables. Es un poco darle más bolilla que la que siempre les damos, ¿no es cierto?, a nuestros clientes, y observarlos un poco más. ¿Cómo gestionar este riesgo de crédito? Nosotros tenemos herramientas y tenemos decisiones y tenemos instrumentos. Vamos a ir por el tema de las decisiones. En realidad, un empresario es una cuestión de comportamiento, ¿no es cierto? Un empresario puede asumir o puede tratar de evitar y minimizar ese riesgo. Si quiere asumir el riesgo, en realidad nosotros decimos que tiene poca aversión al riesgo. ¿Por qué? Porque no le interesa entrar en una zona de incertidumbre, quizás con tal de ganar un poco más. El que es averso al riesgo es aquel que trata de ir a lo más seguro, trata de evitar el riesgo, de minimizarlo. Es lo que nos califica en el perfil de, incluso de inversores que nos pasan los bancos, cuando nos dicen, bueno, usted es conservador o es un perfil arriesgado. Es un perfil que no le importa demasiado perder un poco de dinero con tal de acceder a un beneficio mayor. O sea que una parte de cómo gestionamos nuestro riesgo tiene que ver con nuestro comportamiento, nuestra característica frente al riesgo. Y el segundo punto son las herramientas. Las herramientas, acá yo tengo, digamos, diferentes herramientas. Una importante es determinar el riesgo de mi cliente. Y acá volvemos sobre el mismo tema que hablamos. Tenemos que determinar el riesgo comercial y el riesgo país. Ahora vamos a hablar un poquito más adelante sobre esos dos puntos. También tengo que no solamente determinar el riesgo cuando recién conozco a mi cliente, sino tratar de monitorearlo, justamente porque decimos que estamos en un ambiente más complicado. Estamos en un ambiente donde se han deteriorado todas las condiciones para todo el mundo. Entonces, tengo que vigilarlo. Es necesario no solamente analizarlo al comienzo, sino continuamente estar viendo más de, quizás una vez al año, ir mirando su situación. Después, como tercer punto, es controlar su situación en particular en el momento en el que estoy despachándole. ¿Por qué? Porque ese momento es el que a mí me va a decir si mi cliente en qué situación está conmigo, si me debe, si no me debe. Puede ser que si yo analizo la situación una vez al mes, a fin de mes, donde ya le despaché, bueno, sea tarde. Entonces tengo que tratar de realizar ese control, yo les diría incluso antes de contratar el servicio de transporte. ¿Por qué medio transportador? Antes de empezar a poner plata para esa exportación, yo tengo que decir, bueno, ¿en qué situación tengo mi cliente? ¿Tengo todos mis créditos al día? ¿Me pagaron todos? Esto es importante. Máxime por ahí en una industria, una empresa más grande, donde son distintos sectores y donde hay alguno que mira un tema y otro que mira otro. Entonces, en ese momento, antes de empezar a contratar un buque o un camión, es preferible mirar la situación. Y después, como último punto, es el seguimiento de las cobranzas. ¿Por qué? Y de los recobros. ¿Por qué? Porque cuanto antes yo
me entere de que mi cliente tiene un problema, voy a tener más herramientas para tratar de hacer un recobro mejor. Cuanto antes, mejor. En realizar, cuando decimos determinar, volvemos al punto 1 que decíamos que había que determinar el riesgo comercial y el riesgo país. ¿Qué es lo que significa el riesgo comercial? El riesgo país ya lo vimos un poco y es justamente la probabilidad de que no me pague mi cliente por un problema que existe en un país o en la situación económica de un país. Ojo, acá incluye también, por ejemplo, cuando exportamos a aquellos países donde se requiere una licencia de importación, y uno exporta sabiendo que la licencia está, y después el país de mi comprador, bueno, anula esa licencia. Entonces, es importante porque, bueno, uno exportó con una situación y después se da vuelta porque la situación del país, bueno, es cambiante, hay autoridades que no son, digamos, las que uno pretende que administren un país, se dan vuelta, o pasa que, digamos, hay riesgos de confiscación de las empresas, entonces uno le vende a la empresa y se encuentra que después esa empresa es confiscada por el Estado. Entonces, esas situaciones de riesgo país que exceden a la voluntad de mi cliente están, digamos, hay que mirarlas en profundidad porque, digamos, pueden pasar. Y en cuanto al riesgo comercial, acá lo importante es mirar la probabilidad de pérdida por lo que es el cliente en sí, por las condiciones cualitativas y cuantitativas del cliente. Digamos, lo principal es primero la cuestión cualitativa de mirar quién es mi cliente. Y acá es ver la antigüedad del negocio, es profundizar sobre las referencias comerciales. Muchas veces nosotros decimos, ¿para qué le voy a pedir referencias comerciales a mi cliente? Porque me va a dar aquellos con los que tenga mejor relación, con los que no tenga un problema. Y se van a llevar sorpresas, porque, digamos, yo he estado muchos años gestionando área de créditos corporativas y realmente hay veces que uno dice, bueno, voy a pedir sobre las mismas referencias que me da, y uno se lleva la sorpresa que hay veces que no opinan bien las referencias comerciales. Hay veces que se lleva, digamos, bueno, se notifica de que no es tan bueno nuestro cliente con la referencia que nos indicó. También hay que analizar el management. Hay muchas veces que uno ve que el cliente es la cara visible y es el dueño y solamente, bueno, tiene, digamos, el manejo de todo y nos muestra todo su negocio, pero detrás de ese dueño no hay nadie. Y podría pasar, como me pasó en una oportunidad, que el dueño murió y, digamos, y el negocio se paró y no podíamos tener el pago porque ni siquiera tenía una persona que firmara en el banco alternativa al que nosotros veíamos como que era nuestro cliente. Con lo cual, muchas veces es importante ver si mi cliente tiene un management detrás, qué otro está en reemplazo de él, gestionando el negocio, porque en casos como los que les cuento, bueno, nosotros teníamos en ese momento una compañía de seguros, pero si les cuento cómo termina la historia, el hombre se murió, se tuvo que hacer una declaratoria de herederos porque no había forma de incluir a alguien en el banco que no fuera a través de una declaratoria. Cuando se presentaron los supuestos hijos que teóricamente eran los que teóricamente se conocían, aparecieron 6 hijos más y todo el proceso demoró 1 año. Gracias a Dios nosotros cobramos con el seguro, pero el seguro tuvo que esperar más de 1 año para en realidad recobrar su deuda. Con lo cual, digamos, hay veces que uno se lleva sorpresas
cuando tiene este tipo de experiencias, ¿no? Bueno, además de conocer a nuestros clientes y ver este tema que les comentaba, también es bueno, y me voy a saltear el análisis financiero, es bueno ver la performance de pago. La performance de pago es cómo viene pagando mi cliente, no solamente si ya lo conozco, cómo me paga a mí, sino cómo le paga al resto. Muchas veces uno se entera de que el cliente está en una situación complicada porque empezó a dejar de pagar a otros proveedores y uno quizás es el último que deja de pagar. Entonces, muchas veces este tipo de situaciones hay que mirarlas porque siendo el último en enterarse, por ahí es el que en realidad podría evitarse si tiene información. Y la situación legal y judicial también es importante porque si tiene juicios con la aduana de su país, podría trabarle un embargo en la cuenta bancaria, o si tiene juicios laborales también, o si tiene juicios de asbestos, juicios ambientales, bueno, podrían generarle un problema a la hora de pagar. Y el análisis financiero lo he dejado para último momento, para el último punto, porque en realidad el análisis financiero significa el análisis numérico del cliente. Y acá muchas veces uno dice, bueno, es un análisis histórico de algo que ya pasó, de que no sabemos si va a volver a pasar, pero lo importante de esto es ver la tendencia. Imagínense ustedes si una empresa estaba con una situación débil antes de la pandemia y o sea, qué es lo que uno puede asumir si arrancó con una situación débil antes de la pandemia, que no es lo mismo que si la empresa estaba en una posición fuerte antes de la pandemia y cómo la sobrellevó. Entonces, la tendencia acá es lo importante, los indicadores, la comparación con respecto a pares, con respecto al sector en el que está, y el país en el que está, digamos, metido, que también es importante. No es lo mismo un país fuerte, con una situación económica pujante, de aquellos países en los que la situación económica está endeble, ¿no es cierto? Todo el mundo puede pensar puertas adentro de Argentina versus otros países y sabe lo difícil que es mantener una empresa en un entorno económico y financiero complicado. Esta situación es importante tenerla en cuenta. Yo sé que es difícil analizarla para clientes que son del exterior, pero hay empresas que brindan esta información, hay empresas, digamos, incluso que están en el país. COFAS mismo da una información espectacular a un precio excelente, y no porque, digamos, tengamos algo que ver con COFAS, pero la verdad es que cualquier informe de Graydon cuesta el triple de lo que sale un informe de COFAS, y en realidad la información es muy similar, es una información que les puede ayudar con al menos conocer todos estos temas. Bueno, volviendo al cómo gestionar, hablamos de herramientas, hablamos de decisión, y ahora vamos a hablar de instrumentos. En realidad los instrumentos son justamente para transferir el riesgo, conociendo si mi cliente es un cliente que tiene un riesgo alto, mediano o bajo. Bueno, yo voy a tratar de elegir el mejor instrumento. Por supuesto que en todo lo que es el mercado exterior tenemos menos instrumentos que si fuese en el mercado local. La carta de crédito es la carta de crédito es un instrumento excelente, pero en realidad en el mercado ya no se utiliza prácticamente. Se los digo desde mi experiencia y desde hace más de 20 años que en la empresa en la que estuve trabajando, tuvo que prácticamente que dejar de utilizar cartas de crédito porque los clientes en Europa, en Estados Unidos decían, yo no quiero darte parte de mi línea de crédito bancaria para utilizarla con esto. Vos me tenés que dar una línea de crédito porque me conocés, porque empezamos a trabajar hace un tiempo, porque necesitamos tener una relación comercial fluida.
Y ustedes saben que la carta de crédito se necesita confirmar, los costos de confirmación son caros, y muchas veces, debido a todas las discrepancias que se suscitan por no cumplimiento de todos los requisitos que nos ponen en la carta de crédito, la carta de crédito termina cayendo, digamos, no vamos a conformidad, no podemos cursar la exportación a través de la carta de crédito, y es lo mismo que si vendiésemos en open account, sin ninguna garantía, con lo cual pagamos confirmación, pagamos todas las discrepancias al banco, y finalmente no tenemos la garantía y no hemos podido transferir el riesgo al banco, que sería la idea original de una carta de crédito. Con lo cual, la carta de crédito yo les diría que hoy está, digamos, para ciertos casos muy puntuales de ciertos países en los que no existe otra forma de entrar. El factoring y el forfaiting es una herramienta también excelente para transferir el riesgo. Lo que pasa es que en Argentina hoy, en todo lo que representa exportación, tenemos muy poco apoyo en la parte bancaria, lamentablemente. Existen algunas líneas con la gente del BICE, pero tienen que ver con algunos pedidos que hacen de cartas de crédito confirmadas en bancos de Estados Unidos, que la verdad que significan un monto de un costo muy alto que tienen que afrontar, y son pocos los casos de éxito que pueden canalizarse a través de esta vía. Fundamentalmente porque nuestros clientes no quieren trabajar con carta de crédito. No sé cuál es la experiencia de ustedes, pero en general yo la experiencia que tengo es que los clientes no quieren abrir carta de crédito hoy en día. Las garantías bancarias es lo mismo, una garantía bancaria o una carta de crédito stand-by es exactamente lo mismo. Es más, la carta de crédito stand-by, el banco es el que generalmente no es lo que más le gusta abrir para su cliente. Por lo tanto, lo que en realidad yo les recomiendo desde mi experiencia es el seguro de crédito. El seguro de crédito es un instrumento donde les permite a ustedes transferir el riesgo, transferir hasta un 90% de ese riesgo, con reglas claras, con reglas que se mantienen a lo largo de todo un año de póliza, donde ustedes conocen el costo y tienen ese mismo costo para todo un año, y para calcular sus precios y sus componentes financieros tranquilamente. En el caso de la carta de crédito, como ustedes ya saben, incluso en comparación con el seguro, cada carta de crédito es un costo de confirmación diferente porque el banco abridor es distinto, el país es diferente. En cambio, en el seguro tienen un valor flat para todo el año. Bueno, yo creo que hasta acá he llegado. Ahora le doy la posta a Julieta y que Julieta siga comentándoles sobre el seguro de crédito. Bien, gracias Adri por toda tu explicación hasta acá. Como bien nos estaba diciendo, entendemos hoy el seguro de crédito como el instrumento que mejor se adapta para poder acompañarnos en un contexto incierto y poder transferir este riesgo de impago. Brevemente la idea es contarles un poquito en qué consiste y cuáles son los pilares de este instrumento. Es una póliza de seguros, es una póliza técnica, de las más técnicas que nosotros conocemos. Entendemos, y en esto siempre decimos que hay que animarse a incursionar en estas herramientas y siempre de la mano de quienes ya tengan un recorrido y que puedan ser de apoyo para poder potenciar el uso de la misma y poder acomodarla también de acuerdo a las necesidades de cada empresa y de cada negocio. Como bien decía Adriana, es un costo flat que se establece analizando diferentes variables. Por un lado,
la proyección o la estimación de ventas que la compañía haga a lo largo de un año. Cada compañía de seguros nos pide en todos los casos un mínimo de 6 clientes para iniciar o para poder tomar una póliza en forma individual. Está orientado para empresas que exportan bienes y servicios grandes o pymes, y con la alternativa que ahora les vamos a presentar podemos decir también que está al alcance de todas las empresas que exportan, aún aquellas que están iniciando. Nos cubre, como bien también nos estaba contando Adriana anteriormente, nos va a cubrir este riesgo comercial de impago que se pueda dar por insolvencias de hecho o de derecho, y nos cubre el riesgo político. Las aseguradoras nos acompañan con una cobertura entre un 80 y un 90% de este riesgo de impago, quedando un poco a cargo de la empresa entre un 20 o un 10% de este riesgo, y en principio esto se debe más que nada para que uno no pierda la diligencia a la hora de otorgar plazo o crédito, y que tampoco pierda el interés a la hora de recuperar este saldo pendiente. Y lo importante es que nos acompañan con este monitoreo permanente de cuál es la situación de mi cliente, dándonos alertas ante cualquier cambio o riesgo que pueda presentarse en algún caso en particular. Y las condiciones particulares, bueno, nos acompañan en una cobertura hasta 180 días de plazo en todo lo que es exportación, y en algunos casos se puede cubrir lo que sería preembarque o cobertura de riesgo de importación. Esto brevemente como para tener una noción. Hablamos un poco de cuáles son las compañías que ofrecen este seguro. Acá en Argentina está Solunion, Coface, Insur. Sancor está iniciando en todo lo que sería seguro de crédito para mercado local. Fuera del mundo hay una veintena más de empresas, pero entendemos que hay una disposición en la que tenemos que tomar seguros acá en el país, y por eso hablamos un poco de la antigüedad y la trayectoria que tienen estas empresas con, en muchos casos, más de 20 años radicadas en Argentina. Y cuando nos preguntan un poco, bueno, cuál es la solvencia o quiénes son estas empresas, podemos decir que son empresas de trayectoria y de una solvencia equiparable con Amazon, con Apple, o cualquier calificación crediticia AAA, y bueno, obviamente con experiencia en todo el mundo en el uso de este instrumento, así que totalmente confiables. Ahora, en la filmina siguiente, Adri, presentamos lo que sería para nosotros la propuesta que nos alegra enormemente poder compartirles y acercarles a todos ustedes. Como les decía al inicio, a través de un proyecto que nos acerca ProPyme, estuvimos trabajando junto a Adriana y junto a Coface, atendiendo un poco a algunas necesidades que se daban en el sector. Sabemos que muchos de ustedes, y sobre todo los fabricantes de maquinarias, en sus operaciones a lo largo de un año tal vez no llegan al volumen de 6 clientes mínimo que sí se exige para poder tomar una póliza individual, o tal vez no llegan al monto de ventas mínimo que se necesita. Y un poco, bueno, como decía, de la mano de ProPyme, en su afán también de acompañar y apoyar su cadena de valor, con quienes conocen los beneficios de estos instrumentos. A raíz de este pedido trabajamos junto a Coface y encontramos una alternativa que pueda permitirles a todos ustedes, a través de la figura del consorcio de cooperación, que sería una figura jurídica que pueda englobar a aquellas empresas que quieran acceder a este tipo de póliza, que sería a través de una modalidad de póliza colectiva. Cada empresa obviamente va a seguir manteniendo su individualidad a la hora de hacer sus negocios y su exportación y su actividad. Esto es solo a los efectos de acceder a la cobertura de seguro de crédito a costos que son altamente afrontables. Esto lo fuimos trabajando y hemos hecho ejercicios y analizado diferentes variables, y podemos decirles que se llegó a conseguir esta alternativa en la que con seguridad van a poder acceder a costos totalmente alcanzables y poder acceder a las ventajas de operaciones que les puede ofrecer acceder a este tipo de instrumento, dándoles la posibilidad de poder vender a plazo con resguardo y poder ser competitivos posiblemente con otros países.
No sé, Adri, si me queda algo más, pero obviamente para avanzar en esto, la idea del encuentro de hoy es contarles, por un lado, el instrumento en general, que es lo que hoy les queremos presentar, y esta opción para aquellos que tal vez por sus propios medios no puedan tomar una póliza individual. Después avanzaremos de acuerdo al interés que pueda generar en cada uno de ustedes, con la información que necesitamos para poder dar forma a esta propuesta que hoy les acercamos. Y antes de seguir un poco más sobre lo que serían los beneficios que nos aporta esta herramienta, esta pregunta la hacemos siempre en todas las charlas para saber dentro de la audiencia si hay quienes conozcan o que estén utilizando el seguro de crédito para cubrir sus ventas. Pueden ponerlo en el chat y después al final del encuentro, si tenemos algún participante que ya tiene uso o conoce esta herramienta y nos quiera compartir su experiencia, estaremos encantados de darles un espacio para que lo hagan. Pero bueno, siempre lo hacemos para compartirles un poco en la siguiente filmina cuál es el uso de este instrumento en Argentina versus el resto del mundo. O sea, en general nos sorprendemos si encontramos a alguien en audiencia que conoce o que ya ha utilizado, porque la realidad, como podrán ver, es muy bajito el uso que hay de este instrumento en Argentina respecto del resto del mundo. Como verán, en el mundo podemos decir que la mayoría de las empresas usa esta herramienta, y en Argentina, si bien a raíz de la pandemia tibiamente estos números han empezado a crecer de a poquito, hoy estamos muy lejos de tener la utilidad que sí hacen en otros países. Esto se debe a muchos factores, principalmente la falta de conocimiento que hay de estos instrumentos, la poca difusión, y podemos decir también alguna resistencia que podemos tener los argentinos muchas veces a incorporar herramientas nuevas, a romper ciertos paradigmas y animarnos a mirar qué es lo que funciona y utilizan países cercanos, sin ir más lejos, Chile, que hoy tiene volúmenes de exportación mayores que Argentina, y podemos decir que también en este país el 70% de sus empresas usa esta herramienta. Así que los invitamos a animarse a mirar un poco lo que sabemos que funciona y lo que sí pueda ayudarlos en este contexto a poder crecer. Y así como lo vemos en esta filmina, el seguro de crédito que se ve representado con un salvavidas, en muchos países del mundo ha sido el salvavidas para que el comercio pueda continuar. Sabemos que gobiernos han salido a dar apoyo a las compañías de seguro para que sostengan las coberturas y las líneas de crédito y para que el comercio pueda continuar. Entonces invitamos a que también veamos hoy este instrumento como el salvavidas que pueda acompañarnos a poder cubrir las ventas a plazo, tanto en el mercado de exportación y en el mercado doméstico. En un mundo más empobrecido, como Adriana nos estuvo contando, la financiación nos va a permitir ser más competitivos y nos va a permitir también dejar protegida, ¿no?, la estructura financiera de nuestra empresa, evitando que esté expuesta a altos impagos en nuestras ventas a crédito. ¿Cuáles son los servicios que nos aporta este instrumento? Bueno, principalmente poder contar con este análisis exhaustivo de deudores. Adriana nos detallaba en qué nivel de detalle debiéramos de conocer a nuestro cliente, pero muchas veces, por más que la empresa tenga un departamento de análisis de créditos y finanzas, no siempre se llega a conocer o a tener la información. Y en esto podemos apoyarnos tranquilamente en la estructura que las aseguradoras tienen a escala nacional, a escala internacional, con analistas expertos, que sí nos van a poder decir y nos van a poder alertar cuán riesgoso no es este cliente con el que yo quiera establecer un vínculo comercial. Y también nos van a acompañar en este monitoreo, alertándonos ante algún cambio de comportamiento que pueda crear un riesgo en nuestro pago finalmente. Poder delegar o poder apoyarnos en todo el proceso que implica una gestión de cobranza judicial y prejudicial. Sabemos que hoy encarar un juicio en el exterior para cualquiera de nosotros es prácticamente inviable, y acá podemos apoyarnos en las estructuras que ya tienen las compañías en todo el mundo, con bufet de abogados y con experiencia de cómo actuar en cada caso en particular, sabiendo que en esto también hay que actuar de manera oportuna y diligente, evitando que el cliente licúe su patrimonio. Y finalmente saber que vamos a contar con la indemnización, ¿no? O sea que este 90% de nuestras cobranzas va a estar efectivamente resguardado. En la próxima resumimos
Si bien los beneficios que aporta el instrumento son muchísimos, hoy queremos dejarles un poco la idea de cuáles nos parecen los más importantes o los más relevantes. Por un lado, esta posibilidad de aumentar las ventas sin que aumenten los riesgos, nos parece que es uno de los valores más importantes que nos deja esta herramienta, que ustedes como empresarios puedan dedicarse al core de su negocio con tranquilidad y con resguardo, creo que es algo hoy de enorme valor. El monitoreo permanente de nuestro riesgo de nuestros clientes también nos parece de suma importancia y relevancia. ¿Qué es más económico y flexible que una carta de crédito? Sabemos que hoy todavía se sigue usando este instrumento, muchas veces aún se sigue eligiendo, siendo más caro que el seguro de crédito, y siendo complejísimo de cumplimentar en cuanto a la documentación, y como nos decía Adriana, toda la información que uno tiene que llevar y atender para poder hacer efectiva una carta de crédito. Permite fidelizar el vínculo con los clientes. Yo a mi cliente puedo empezar a darle plazo sin tener que pedirle ningún aval. Esto nos parece también de enorme valor. El ahorro en todo lo que son costos judiciales y prejudiciales, que decíamos pensar hoy encarar un juicio en el exterior es inviable, ni hablar si tenemos que pensar en países como China o Rusia, que son complejísimos. Y finalmente, una de las ventajas que también nos parece súper valiosa es que las cuentas por cobrar pasan a ser activos libres de riesgo, permitiendo esto un mayor acceso al financiamiento. Sabemos que para el Banco Central hay una resolución que establece que una cuenta asegurada es garantía preferida A, esto equivale al aval de una SGR. Invitamos, y estamos también nosotros en conversaciones con distintas entidades financieras, invitándolos a empezar a hacer uso de esta resolución, sabiendo lo importante que es también para el sector poder contar con financiación para poder seguir creciendo e invirtiendo en su actividad. Y por último les compartimos un poco algunos datos de la realidad y algunas respuestas que nos fuimos encontrando en este recorrido que llevamos acercando la herramienta a diferentes empresas. Por un lado, un poco lo que yo siempre digo es, los invito a empezar a mirar a los seguros como una herramienta que la humanidad encontró para realmente poder resguardarnos de situaciones catastróficas que van a ser inevitables y que no vamos a poder prever. Acá en Argentina todavía no hay una cultura muy desarrollada en pro del seguro, uno sigue pensando que es un gasto y no una inversión, y que muchas veces uno lo empieza a ver cuando lo tiene que utilizar, y tenemos que pensar en que es preferible contar con estas herramientas antes de llegar a los siniestros, ¿no? Una de las respuestas que nosotros siempre encontramos o que hemos escuchado en este tiempo es: yo no necesito seguro de crédito porque tengo una trayectoria de 25 años con mis clientes son muy seguros y yo los conozco. Y acá pedimos muchas veces que, bueno, desde ya tener una cartera sana es de enorme valor, y a la hora de salir a buscar estos instrumentos también va a ser un beneficio que seguramente se va a tener en cuenta, pero que nuestro pasado no es garantía de lo que pueda suceder en el futuro. La pandemia hoy nos tiene que dejar la enseñanza de que muchas empresas que hemos visto invencibles han pasado situaciones muy complejas y que no están exentos nuestros clientes, y que nos animemos también a buscar información objetiva, más allá de ese vínculo de amistad que muchas veces se genera, animarnos a ver, bueno, qué calificación realmente tienen mis clientes, con los que yo me siento tranquilo y seguro. Y también qué pasaría si fueran mis principales clientes los que me dejaran de pagar, ¿no? O sea, animarnos a pensar a veces ese tipo de situaciones para poder empezar a mirar y analizar estos instrumentos. Otra de las respuestas que escuchamos son: mis ventas son un porcentaje con anticipo, el resto contra entrega de documentos, no tengo riesgo. Sabemos que esta modalidad es implementada en casi todos los sectores. Y acá lo que podemos decir es que la cobranza documentaria en sí misma no es una garantía de pago, que el cliente puede no retirar los documentos, que si bien yo tengo la potestad del material, muchas veces reubicarlo es costosísimo, y hasta en algunos casos es más conveniente dejar el material en destino que hacer todo ese trámite. Obviamente reimportarlo ya es inviable. Y por último, datos reales para generar conciencia, como decía Adriana, en este
afán que tenemos de acercar estas herramientas de algún modo para incentivar cada vez más empresas a empezar a incursionar en estos instrumentos. Estos son datos reales. 1 de cada 4 quiebras son provocadas por impagos de clientes, y la probabilidad de ocurrencia de un riesgo de impago es muy superior al riesgo de un incendio. Es muy probable que todos ustedes conozcan o tengan en sus plantas, en sus oficinas, en sus casas, una cobertura contra el riesgo de incendio, y los invito a pensar por qué no cubrir el riesgo de impago cuando en la mayoría de los casos representa el 40% del activo de una empresa. Así que con esta pregunta cerramos un poco la charla o la introducción que quisimos hacerles en el día de hoy. Dejamos abierto ahora el espacio a aquellas preguntas que pueden haber llegado. Esperamos haberles acercado información de interés. Les agradecemos de nuevo la oportunidad a CAFMA, a DIMRA. En la próxima Filmina tenemos todos nuestros datos y teléfonos de contacto que obviamente nos pueden consultar, cualquier empresa que quiera recibir o tener información sobre lo que acabamos de presentar. Ahí está, nos pueden buscar en LinkedIn también. Así que bueno, gracias nuevamente. Yo no sé, no estoy abriendo el chat, a ver si llegó alguna consulta, y si alguien quiere hacer algún comentario o apreciación, también lo puede hacer. Acá estoy leyendo una consulta de Guillermo Senga, que no sé si está presente. Guillermo, si querés habilitar tu micrófono, pero creo que hemos intentado contratar seguro, pero no alcanzamos la cantidad mínima de clientes aprobados o calificados. Existe una dificultad por el tipo de países a los que exportamos. En el caso de ustedes, Guillermo, creo que podrían ser también candidatos a esta alternativa de póliza colectiva. Sí, buenos días. Creo que... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, buenos días. Sí, creo que es interesante, es una herramienta que nos interesa como empresa, pero la dificultad sobre todo, y creo que los colegas del sector, sobre todo de maquinaria, van a coincidir. Nosotros exportamos a países como de Europa del Este, como Rusia, que el riesgo país, como ustedes explicaron bien, creo que es el principal factor que termina no haciendo calificar a nuestro cliente como posible de ser asegurado. Entonces, si bien está el volumen de operaciones y el volumen de clientes, no llegamos a ese mínimo de cliente aprobado. Por ahí, juntando empresas puede ser una solución. Sí, nosotros, esta propuesta de póliza colectiva surgió netamente porque justamente sabíamos que una de las dificultades que se presentaban es esta posibilidad de conseguir este volumen de 6 clientes, porque además también en las operaciones ustedes van haciendo, no son repetitivas, ¿no? O sea, van apareciendo clientes nuevos. Una de las grandes ventajas que yo no lo llegué a mencionar es que uno inicialmente puede establecer una proyección de ventas y un determinado número de clientes que, llegado el caso que no sean 6, que sean 3 o 4, podrían ir en la póliza colectiva. Pero esta opción te permite ir incorporando prospectos o clientes nuevos que vos vayas incursionando durante el año, que por ahí al inicio de la póliza no los tenías en cuenta, pero que con el trayecto y la comunicación puedan ir surgiendo, ustedes los pueden ir incorporando. Y la idea de la póliza colectiva también es que sea un medio para comenzar, pero el propósito o lo ideal sería que después cada empresa, a medida que vaya creciendo, que seguramente les va a pasar porque las empresas que usan estas herramientas van creciendo año a año. Adri, si querés después compartir un poco la experiencia desde tu lugar cuando empezaron a hacer uso de estas herramientas, pero la idea es que después puedan tomar una póliza individual, sino que la póliza colectiva sea un medio que los ayude a dar el paso a crecer, a instalarse, a recuperar mercados que yo sé que en algún momento Argentina tuvo. Nosotros cuando armamos esta reunión con Adriana y Carlos nos acercó información y demás, sabemos que hoy es un sector que quiere recuperar, ¿no? Nuevos mercados y volver a posicionarse como en algún momento sí lo pudo hacer. Así que yo creo que ustedes podrían ir... Sí. Ay, perdón. No, iba a cerrar con eso, que creo que ellos podrían ir
perfectamente, no sé si hoy nos está acompañando la gente de Martínez Stanek, con quienes estuvimos trabajando también durante un tiempo y nos encontramos con esta misma opción. Ellos necesitaban empezar a utilizar esta herramienta y creo que ellos también serían otra opción para poder tomar la póliza colectiva. No, yo te quería agregar algo referente a los países que vos hablaste. En realidad hay pocos países que están como bloqueados, digamos, y no están cubiertos como consecuencia de la situación imperante en los países. Suponete que yo recuerde, es Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Yemen, y no son muchos. Quizás lo que puede pasar, y te digo, me ha pasado por experiencia también con gente que está en el área también de maquinarias, es que por allí hay algún cliente que es un cliente que no es el más indicado. Por ahí uno quiere venderle $500.000 a un trader que tiene una oficina alquilada y un teléfono. Y que detrás de ese trader sí, por ahí hay un cliente importante. Entonces, por allí el trader en realidad no es, digamos, el cliente más indicado para venderle. Quizás lo que tenemos que hacer en ese caso es tratar de, digamos, de puentear al trader y llegar al cliente final. Yo creo que esos son pasos que se van dando en una empresa. Mirá, yo te digo, yo participé de toda una evolución de la empresa donde vendía 200.000 toneladas en el año y terminó vendiendo en un año 1 millón de toneladas. Y justamente el cambio que se dio fue ese, fue que en realidad antes, en lugar de ir a un trader con carta de crédito, se terminó yendo al cliente final con seguro de crédito. Ese cambio nos permitió, digamos, un incremento muy, muy grande en el volumen, fue récord en su momento. Creo que no sé si después se continuó o no. Las condiciones estaban como para seguir y realmente, digamos, yo creo que ese es por ahí el problema que se les puede presentar, que ante un cliente que patrimonialmente y económicamente no tiene respaldo, quizás la compañía de seguros que mira todos los clientes que se les presenta para, digamos, dar el ok de que se le despache dentro del límite de crédito que el cliente necesita, por ahí pueden ser restrictivos y decir, bueno, no puedo acompañarlos en ese límite de crédito porque toma el 90% del riesgo generalmente, y mi limitación es, o sea, para mí el límite de crédito sería uno que es más restrictivo. Pero en eso, en realidad, lo que te está haciendo la compañía de seguros es, te está alertando de que el cliente no es bueno. No quiere decir que no le vendas, pero en realidad te está diciendo, ojo, es un cliente que no tiene respaldo, y que si bien hay otro detrás, puede pasar que si hay algún problema, bueno, el cliente no tenga con qué responder, el trader no tenga con qué responder. Yo les digo, en más de 20 años que he estado en comercio exterior, he tenido de traders que no han respondido. Sí, sí. La verdad es eso, a pesar de que detrás de esos traders, obviamente que había compañías importantes. Pero bueno, digamos, uno, cuanto más digamos, está en el comercio y utiliza las exportaciones y el comercio internacional, tiene un montón se va enterando de problemas y van teniendo experiencias que no es lo mismo que hacer una exportación al año, obviamente, ¿no? Pero sí, los países son muy pocos los que están bloqueados. Y te diría que son aquellos en los que, bueno, no le venderías nunca si no fuera... A Venezuela, si no es anticipado, no le podés vender.
Cuba lo mismo, sabés que ni siquiera con carta de crédito se consigue. Perfecto. Bueno, Adriana, Julieta, muchas gracias, han sido muy claras. Ahí estaba también el comentario de Gabriela Astegiano de la firma Apache respecto del ingreso de divisas y el periodo de cobertura, que es a 180 días. ¿Eso es así? ¿Está ligado a eso? Sí. En realidad, si se consigue una entidad que compre el crédito, se podría ampliar el plazo de digamos, al que se vende, ¿no? Digamos, no obstante, bueno, tenemos la limitación en el país de que tenemos 180 días en la cobertura. Sí. Esa es una cosa importante porque es una de las líneas de negociaciones de CAFMA solicitadas al Gobierno Nacional de extender el ingreso de divisas en la venta de un bien de capital amortizable. Sí, Sí, no sé si hay alguna... En el caso de, perdón, te agrego algo más. En el caso de que la empresa tuviese, digamos, filiales o sucursales fuera del país, hay oportunidad de conseguir líneas afuera de Argentina a 2 o 3 años de plazo. Okay. Nosotros tenemos casos donde tenemos clientes donde se les ha conseguido líneas a 3 años de plazo y también se les consigue el descuento, obviamente, en bancos fuera del país. Pero los montos que se deben manejar son montos que son acordes a lo que es el comercio internacional fuera de Argentina. Son montos que superan el $1,500,000 de dólares, ¿no es cierto? Son montos un poco más importantes. Pero es posible conseguirlos, en tanto y en cuanto, digamos, estemos con un pie fuera de Argentina, ¿no? Acá, lamentablemente, bueno, tenemos esa opción de 180 días. Lo que pasa que también lo que es bueno es que si el cliente no paga, el seguro de crédito sirve como, digamos, respaldo ante el Banco Central por el no ingreso de la divisa. Y evita, digamos, la penal cambiaria, cosa que es muy importante porque, digamos, hoy es como que, digamos, cualquiera está preocupado por el no ingreso de la divisa, con lo cual es un tema importante que el seguro te respalda en ese gap. ¿Hay alguna consulta, pregunta, comentario más? Lo que podemos hacer, les digo a Carlos y a Victoria por las organizaciones que representan, para toda esta opción de póliza colectiva que nosotros presentamos, tal vez acercarles la información inicial que necesitaríamos de tener para ver, bueno, quiénes en principio estarían interesados y qué información inicial podrían acercarnos como para poder presentarle a COFAS una primera alternativa de interesados, de volúmenes, de destinos y de clientes. Que eso se los podemos hacer llegar como para poder ver, y después obviamente si tuviéramos que combinar alguna otra actividad con las empresas que quisieran participar de esta alternativa, avanzar por ahí un poquito más en profundidad sobre la información que también quisieran tener. En principio la idea de hoy fue hacerles como una presentación genérica, contarles de esta opción y bueno, iremos avanzando en la medida que haya interés y empresas con necesidades concretas para esto. Exacto. Ricardo. Buen día, Adriana y Julieta. Bueno, Ricardo. Ricardo, ahí estabas. Buen día, Carlos, Vicky, Vidal, Patricia Faro, bueno, los demás colegas de maquinaria agrícola y de la metalúrgica. Nada, agregar esto, nosotros venimos trabajando con Adriana y con Julieta. Sinceramente trabajan de una manera muy profesional. Todavía no hemos podido lograr concretar ninguna operación, ningún embarque en concreto. Nos han venido asistiendo muy bien, la verdad que comentándonos cómo es esta nueva herramienta, por lo menos para nosotros, de lo que es seguro de crédito, y un poco lo que decía Adriana y Julieta, venimos trabajando con los otros instrumentos como cartas de crédito, bueno, pago anticipado, cobranzas y demás, pero seguro de crédito nunca lo hemos operado, y la verdad que nos interesa muchísimo
Y bueno, aprovechando que está Vicky, que está Carlos y demás, realmente nos interesaría si esto se pudiera implementar a nivel de todas las empresas para poder acceder a una póliza, a una cobertura más global y que sí nos permita a nosotros acceder a un mejor costo para, bueno, poder implementar la herramienta. La verdad que hoy, cuando uno hace la composición del precio de exportación y empieza a sumar todos los ítems de costeo, además de la logística, obviamente de todos los gastos de las terminales portuarias, de despachante y demás, el instrumento justamente de cobro de la operación, el instrumento financiero es importantísimo, y bueno, poder optimizar el costo de ese instrumento, para nosotros realmente nos parecería muy interesante, así que si hay otras empresas que se suman y podemos tener o acceder a alguna póliza más global para todos, sería de mucha utilidad. Bien, gracias. Es difícil juntar, en el caso de las empresas que venden maquinaria, justamente los 6 clientes. Entendemos que digamos, hicimos todo el esfuerzo y hacemos todo el esfuerzo, pero hay veces que obviamente por ahí se terminan dando los 6 clientes con el transcurso del año, pero cuando uno tiene que iniciar la contratación, por ahí no las tiene. Entonces, digamos, creo que es un punto importante para incluir ese tipo de empresas dentro de una póliza global, para que puedan arrancar, digamos, ¿no? Una vez que ya hayan arrancado, seguramente a futuro la cosa va a desarrollarse más fácilmente. Así que si les parece, Carlos, nosotros les acercamos un poco lo que sería la información inicial y aprovechando la participación de Ricardo, con quienes sí, es cierto, estuvimos trabajando y vimos y haciendo los esfuerzos terminamos diciendo, bueno, estamos prontos a lanzar esta alternativa y creo que ustedes van a ser candidatos para poder aprovecharla. Así que todos los que estén en situación similar, por ahí volcar inicialmente unos datos mínimos que les vamos a pedir, y después posiblemente volveremos a juntarnos con quienes estén interesados en participar, como para ir profundizando un poco más en cómo se implementa. Pero bueno, por lo menos, como decía, la idea de hoy era dejarles la propuesta, acercarles la herramienta, y sabemos que hay empresas del sector que están haciendo ya un trabajo para desarrollar y, como decía antes, recuperar mercados que en algún momento han tenido, así que bueno, esperemos en conjunto con CAFMA, ADIMRA y todos ustedes, bueno, y el apoyo por supuesto de COFAS, el acompañamiento de ProPyme, a ver si realmente podemos colaborar con ustedes, que obviamente puedan crecer con resguardo. Creo que va a ser muy interesante y de valor también. Así que bueno, gracias. Bueno, Julieta. Incluso una cosa Sí, más Adriana. quería agregar. En todos aquellos casos que venden contra reembolso, contado contra entrega, donde, digamos, como hoy decía Julieta, tienen incluso la chance de que el cliente no retire los documentos y ustedes se queden con el material, con el producto viajando hacia destino, y el cliente no reconozca, no vaya a retirar el producto, esa operatoria puede quedar cubierta incluso con seguro de crédito, y eso sería buenísimo, porque ahí reducirían realmente el riesgo de cobro de esa operación. Entonces, yo creo que con muy poco estarían minimizando todo este riesgo de impago, y todos los costos asociados que podrían llegar a tener si llegara a destino y el cliente no terminara, ¿no es cierto?, retirando el producto. Creo que sería una ayuda importante. ¿Mm? Bueno, Adriana, Julieta, yo creo que los números, las características que han dado, como el porcentaje de quiebras en empresas por no poder cobrar, o el porcentaje de uso del seguro de crédito en Argentina, nos hacen abrir los ojos a ver cómo podemos mejorar este sistema.
nosotros tenemos que cambiar nuestro modelo de negocio, estamos en esa transición de empezar a cambiar un montón de cosas, de trabajar colectivamente. Entonces, esta retroalimentación que podemos darle desde las empresas hacia ustedes también hace ver que podamos llegar a ajustar algunas cosas que sean un beneficio para ambas partes. En este sentido, y más que nada los fabricantes, les digo que hay un montón de gente trabajando para que ustedes puedan trabajar mejor. ADIMRA, CAFMA, AFAMAC, ACIMA, Magriva, PROPYME, el Consejo Público Privado para la Promoción de Exportaciones, que eso engloba Cancillería, las embajadas, un montón, el INTA, un montón de cosas que dependen mucho de la retroalimentación que ustedes nos den. Con lo cual, Adriana, Julieta, les agradezco de nuevo. A Victoria, obviamente, te doy la palabra, yo por mi parte los saludos y fui haciendo una captura de pantalla en la medida que ustedes me acerquen a la presentación, yo la envío, si no hago llegar estas capturas que fui tomando. Victoria. No, les mandamos la presentación para que la puedan reenviar. Sí, además la charla se está grabando, así que seguramente después desde Sistemas la van a subir al canal de YouTube por si alguien la quiere ver o alguna empresa que no pudo participar la necesita, puede acceder también desde esa plataforma. Y nada, agradecerles a todos por haberse conectado para arrancar la semana trabajando, y como siempre les decimos, estamos a disposición. Muchas gracias a Adriana y Julieta por la claridad en la presentación, y cualquier inquietud estamos a disposición. Bárbaro. Igualmente. Bueno, damos por cerrada la reunión. Muchas gracias a todos.